Yo, 31M, recientemente empecé a salir con una mujer de 26 años que mencionó casualmente que soy el hombre más joven con el que ha salido. No el más mayor, sino el más joven. Me sorprendió bastante escuchar eso viniendo de una mujer de 26 años. Lo que me sorprendió aún más fue que dijo explícitamente que normalmente no ve a los hombres de su edad, o más jóvenes, como hombres, lo cual me tomó totalmente por sorpresa. Ella parece muy centrada, segura de sí misma y emocionalmente consciente, así que no esperaba una postura tan firme. No me ofendí, pero sí me dejó con curiosidad. ¿Existe alguna razón o patrón psicológico conocido detrás de las mujeres que solo se sienten atraídas por hombres mayores? ¿Tiene que ver con la madurez, la crianza, experiencias pasadas en relaciones, o algo completamente diferente? Me encantaría escuchar diferentes perspectivas, especialmente de mujeres que se sienten de la misma manera o que han salido exclusivamente con hombres mayores. Y no me refiero a mayores con una diferencia de solo 2 a 4 años. Hablo de al menos unos 10 años, quizás un poco menos, de diferencia. ¿Qué impulsa esa preferencia? ¿Se trata de seguridad emocional, experiencia de vida, roles tradicionales, o algo más profundo? No estoy juzgando. Cada persona tiene sus propias preferencias. Simplemente tengo curiosidad y estoy tratando de entender de dónde viene esta preferencia o forma de pensar. Después de escuchar eso, no pude evitar seguir pensando en lo que había dicho. No parecía algo que hubiera dicho al azar. Había seguridad en su voz, como si fuera una conclusión a la que había llegado después de muchas experiencias. Unos días después, mientras tomábamos café juntos, decidí preguntarle un poco más sobre eso. Le dis-je. ¿De verdad nunca has salido con alguien de tu edad? Ella sonrió ligeramente, como si ya supiera que tarde o temprano le iba a hacer esa pregunta. Lo intenté, dijo. Un par de veces. Me explicó que cuando tenía unos 20 o 21 años, había salido con chicos de su misma edad. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo empezó a notar ciertas diferencias. Según ella, muchos de ellos aún estaban tratando de descubrir quiénes eran, qué querían hacer con su vida o cómo manejar una relación seria. No digo que todos sean así, aclaró rápidamente, pero muchas veces sentía que yo estaba en una etapa diferente. Le pregunté a qué se refería exactamente. Ella pensó por un momento antes de responder. Creo que para mí se trata más de estabilidad emocional, dijo. Cuando he salido con hombres mayores, normalmente ya saben lo que quieren. No tienen miedo de hablar de compromiso, de planes a futuro o de cosas importantes de la vida. Luego añadió algo que me dejó pensativo. A veces con hombres de mi edad sentía que estaba saliendo con alguien que todavía estaba compitiendo con sus amigos, tratando de impresionar a todo el mundo o evitando conversaciones serias. Mientras hablaba, no parecía estar criticando a nadie. Más bien sonaba como alguien que simplemente había observado ciertos patrones en su propia vida. Me miró y dijo algo que no esperaba. Pero contigo es diferente. Eso me hizo reír un poco. ¿Diferente cómo?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Porque contigo no siento esa inmadurez. A veces la edad no significa tanto como la forma en que una persona piensa. En ese momento me di cuenta de que tal vez la conversación no era realmente sobre la edad. Tal vez era más sobre la mentalidad, la experiencia y la forma en que alguien enfrenta la vida y las relaciones. Pero aún así, la pregunta seguía rondando en mi cabeza. ¿Era solo su experiencia personal? ¿O había algo más profundo detrás de esa preferencia? Esa noche, después de nuestra conversación, el silencio entre nosotros no era incómodo, era más bien profundo. Como si ambos estuviéramos pensando en lo que realmente significa conectar con alguien. Mientras caminábamos por la calle, ella de repente se detuvo. La miré, un poco confundido. Sus ojos ya no tenían esa sonrisa tranquila de antes. Había algo más, algo mucho más vulnerable.
¿Puedo ser honesta contigo?, preguntó en voz baja. Claro, respondí. Respiró profundo antes de hablar. Creo que la razón por la que siempre me sentí atraída por hombres mayores, no es solo por la madurez. Se quedó mirando el suelo por un momento. Es porque cuando era más joven, tuve que crecer demasiado rápido. No dije nada. Solo escuché. Ella continuó. Mi papá se fue cuando yo tenía 14 años. Mi mamá trabajaba todo el día, y básicamente tuve que aprender a cuidarme sola, y a cuidar de mi hermano pequeño también. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió hablando. Mientras mis amigas se preocupaban por fiestas o por chicos en la escuela, yo estaba pensando en pagar cuentas, ayudar en casa, o asegurarme de que mi hermano estuviera bien. En ese momento entendí algo que antes no había visto. No era solo una preferencia, era una forma de sentirse segura. Supongo que cuando conocí hombres mayores, dijo con una pequeña sonrisa triste, sentía que por fin podía bajar la guardia, que alguien más podía ser el fuerte por una vez. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque detrás de toda esa mujer segura y confiada, había una chica que durante años había tenido que ser demasiado fuerte. Después levantó la mirada y me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Pero contigo, no se siente como si estuviera buscando a alguien mayor. Hizo una pausa. Se siente como si finalmente hubiera encontrado a alguien que simplemente, me entiende. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo estábamos ahí, en medio de la calle, bajo una luz tenue, con el ruido lejano de la ciudad alrededor. Entonces tomó mi mano. Y en ese instante entendí algo importante. A veces las personas no buscan edad. A veces las personas no buscan edad. Buscan paz. Buscan seguridad. Buscan a alguien con quien finalmente puedan dejar de ser fuertes todo el tiempo. Y tal vez, eso era lo que ella había estado buscando todo este tiempo. Y por primera vez, parecía que lo había encontrado.